Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Allí en sus casitas, al lado de sus familias, que todo esté marchando, ¿verdad? De la mejor manera. Reciban un saludo de mi parte, ¿verdad? Cualquier cosa en la que yo pueda ayudarles, pues estoy para servirles. Vamos a iniciar, ¿verdad? Como tienen en sus pantallas, ¿verdad? El tema con el que vamos a estar estudiando esta semana, y el tema se llama tipos de descripción. Entonces vamos a estar estudiando cuáles son esos tipos de descripción. Vamos a estar estudiando ejemplos para poderlos entender mucho mejor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que no es lo mismo describir y no es lo mismo descripción, ¿verdad? La descripción se refiere sobre todo, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos que ambientar de manera más extensa una acción, ¿verdad? Crear algo más creíble sobre los hechos que se están narrando. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son esos tipos de descripción que nosotros debemos conocer. El primer tipo de descripción que vamos a estar viendo se llama prosopografía. ¿A qué se refiere la prosopografía? Pues la prosopografía describe los rasgos físicos externos de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que describe la prosopografía, es lo que usted ve a simple vista de una persona, su físico, ¿verdad? Yo tengo un par de ejemplos con los que vamos a estar discutiendo para que nos quede un poquito más claro. El primer ejemplo dice: era una joven fina, de cuello largo y un pelo gris precioso. Sus ojos verdes eran muy llamativos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Está describiendo a una joven y está describiendo sus partes externas. Está hablando de su cuello, de su pelo, qué color es, está hablando de sus ojos. Luego tenemos otro ejemplo. Dice: tiene el pelo oscuro y ondulado, los labios rojos y los ojos grandes y soñadores. Entonces está hablando, ¿verdad?, también de, refiriéndose a una mujer, está hablando cómo es su pelo, de qué color, cómo son sus labios, qué colores, cómo son sus ojos. Entonces, si nos fijamos hasta aquí, lo que trata la prosopografía es de describir, ¿verdad?, los rasgos físicos y externos de una persona, o sea, la parte de afuera, lo que uno ve de una persona, ¿verdad?, o de cualquier, ya sea de un animal, ¿verdad? Entonces también eso tiene que ver con la prosopografía. Aquí tengo otro ejemplo. Dice: la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía los ojos redondos y brillantes, los bigotes, grises y tiesos, y su cola parecía un largo pedazo de caucho negro. Entonces está describiendo, ¿verdad?, la parte externa, en este caso, de una vieja rata, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, describe solamente la parte externa, describe el físico. Esto tiene que ver con la prosopografía. Ahora vamos a otro tipo de descripción que se llama etopeya. ¿Qué quiere decir la etopeya? La etopeya consiste en detallar los rasgos físicos, ¿verdad?, o morales, psicológicos o morales de una persona. Entonces, en otras palabras más fáciles, quiere decir que vamos a hablar de su manera de ser, ¿verdad?, y de su carácter, de actuar y de su carácter. Su manera de ser, su manera de actuar y de su carácter. A esto se le llama etopeya. Entonces yo tengo una etopeya del general, ¿verdad?, Francisco Morazán, en donde dice: el general Morazán era blanco, ligeramente sonrosado, su cuerpo delgado, alto y recto. El conjunto de facciones constituía una fisonomía tan perfectamente delineada que viéndola una vez no se podía olvidar, recordando siempre mucho del tipo griego. Era un personaje severamente pundonoroso y probo. Jamás abusó del poder en aprovecho propio. El exterior de su familia, su casa, su ajuar, su vestido, todo llevó el sello de la modesta decencia. Entonces allí nos dice cómo es, ¿verdad?, cómo era su forma de ser, cómo actuaba, y dice que era alguien, ¿verdad?, que no se aprovechaba ni de su familia, que era alguien que no mentía, y habla de su carácter, ¿verdad?
habla de que era una persona muy, ¿cómo le explico? Para decir rígida, pero muy apegada a sus valores, o sea que él no transgredía las leyes ni nada de eso. Entonces la etopeya tiene que ver con esto, donde nosotros explicamos la manera de ser, cómo actúa, cómo es el carácter de esa persona, ¿verdad? Por eso dice que detalla los rasgos psicológicos o los rasgos morales. Entonces esto tiene que ver con la etopeya. Recuerde, la etopeya significa describir su manera de ser, su manera de actuar y el carácter de esa persona. Entonces a esto se le llama etopeya. Otro tipo de descripción se le llama retrato. ¿En qué consiste el retrato? Pues en el retrato es algo muy bonito porque aquí se unen dos tipos de descripción. Entonces, para que se forme un retrato se une la prosopografía y se une la etopeya. Entonces, cuando combinamos estos dos tipos de descripción, ¿verdad? Tanto las características físicas y morales de la persona, entonces nace otro tipo de descripción que se llama retrato. Entonces esto es me gusta bastante el retrato porque se combinan ambas, tanto la prosopografía como la etopeya. Entonces un ejemplo dice: la mujer más presumida con una breve y recta nariz, labios delgados con grandes ojos dormidos, crespas pestañas, esbelta y salerosa de toda la isla. Entonces si se fija, aquí se combinó la prosopografía, que es cuando describimos los rasgos físicos. Aquí dice que tiene una recta nariz, que tiene labios delgados, que tiene grandes ojos, que tiene crespas pestañas y que es esbelta. Aquí está hablando del exterior de esta mujer. Entonces esto es prosopografía. ¿Y dónde está la etopeya? La etopeya es donde nos dice, la mujer más presumida. Está hablando, ¿verdad?, de su actuar, de su carácter. Y dice, y salerosa de toda la isla, o sea que es muy coqueta, algo así quiere decir. Entonces eso es etopeya. Entonces aquí se combinó la prosopografía y se combinó la etopeya, ¿verdad?, en una sola descripción, y se formó la descripción a la que se le llama retrato. Esta es muy bonita. Ahora miremos otro tipo de descripción, el autorretrato, ¿verdad? Como su nombre lo dice, esta descripción es una descripción subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Es subjetiva porque el autor, ¿verdad?, selecciona y se dibuja a sí mismo. Chicos, esto del autorretrato, ¿verdad?, es uno de los ejercicios de análisis más profundo que puede hacer un artista. ¿Por qué? Porque elige la mejor foto de él mismo para él mismo autorretratarse. Entonces, en épocas pictóricas, ¿verdad?, como la época del Renacimiento, que fue la época de la luz, de los artistas, ¿verdad? Por eso se le llamó Renacimiento. Los artistas hacían esto, el autorretrato, lo hacían para reafirmar su autoría o para dar a entender, ¿verdad?, cuáles eran sus intenciones a la hora de hacer este autorretrato. Yo tengo dos autorretratos aquí en las imágenes y el primero es de Vincent Van Gogh, ¿verdad? Este autorretrato dice ahí del año 1889 y este hombre era un pintor neerlandés. Él fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Entonces son personas importantes, ¿verdad?, que hicieron su autorretrato solo para reafirmar, ¿verdad?, cuáles son sus intenciones para hacer. Y otro autorretrato es el de Alberto Dürer, ¿verdad? Esto fue en 1497 y este fue uno de los primeros autorretratos formales más conocidos. Alberto Dürer, fue el artista más famoso del Renacimiento, ¿verdad? Él era de origen alemán. Entonces estos dos personajes, ¿verdad?, fueron personajes muy reconocidos tanto en el Renacimiento como en el postimpresionismo. Entonces el autorretrato tiene que ver, ¿verdad?, con dibujarse a sí mismo.
Otro tipo de descripción es la caricatura, que creo que ustedes ya la conocen muy bien porque la han visto en periódicos, ¿verdad? Sale mucho en periódicos, salen los noticieros, hay noticieros que dicen la caricatura del día, no sé si lo han visto. Entonces, este tipo de descripción, chicos, destaca, si ustedes se fijan y observan las imágenes, destaca mucho los rasgos físicos y morales de las personas. O sea que la caricatura se presentan de manera exagerada. ¿Y para qué los dibujan de manera exagerada? Porque quieren dar a entender cuáles son sus defectos. Por ejemplo, la primera caricatura, tengo a Lionel Messi, ¿verdad? Y lo hicieron de manera muy exagerada, narizón, sus orejas muy grandes, ¿verdad? Delgado, su cara larga. Entonces allí están resaltando sus defectos y siempre se destacan, ¿verdad?, sus rasgos físicos. En este caso a Messi le resaltan, ¿verdad?, sus rasgos físicos, pero a otras personas les resaltan sus rasgos morales, como es la que tengo a la par de Messi. Aparte de sus rasgos físicos, ¿verdad?, que hacen a la mujer cachetoncita, con labios grandes, un cuello grueso, ¿verdad?, gordita, también destacan sus rasgos morales de esta persona, ¿verdad? En donde, si ustedes leen el debate o la presentación que ella está haciendo, ella está hablando de un plan de gobierno, ¿verdad?, en donde dice que el plan de gobierno es aumentar los sueldos y que con esa plata, con esa plata se compraron tractores, zapatos, buzos, arroz, para que la gente diga qué buena es. Eso aprendí de mi padre. Entonces ahí están hablando ya, ¿verdad?, de su moralidad. Entonces la gente dice bravo, gracias. Entonces dicen tus mendigos te queremos. Entonces ver cuáles son sus defectos. Y el último tipo de descripción que tenemos en nuestra pantalla es la topografía. Este tipo se utiliza mucho en las ciencias sociales o las ciencias naturales, ¿verdad? Porque la topografía describe los paisajes o un lugar cualquiera, ¿verdad? Puede ser un pueblo, una montaña, un río, el cielo, el espacio, ¿verdad? Entonces, también dentro de la topografía, aparte de describir el paisaje, usted puede describir cuál es la impresión que le produce ese lugar, ¿verdad? Ya sea de alegría, de tristeza, de misterio, de terror. Entonces yo tengo aquí un ejemplo en donde ese ejemplo, ¿verdad?, nos produce tranquilidad, paz y armonía. Entonces, ¿cómo se describe el paisaje? Estamos en un pequeño prado de Escocia donde la tranquilidad de sus lagos, sus mansos ríos relajan a cualquiera. El prado es muy verde y está bañado por muchas y pequeñas gotas de rocío que aparecen pinceladas de ángeles. Y así sucesivamente va, ahí se describe el horizonte, dice que el lago es muy manso y acogedor. Entonces de esto se trata la topografía, de describir cómo es ese paisaje y qué le produce a usted ese paisaje. Si le produce paz, si le produce amor, si le produce miedo. Entonces por eso le explico que la topografía se usa mucho, en las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad, chicos? Los tipos, aprender a describir, hacer descripción es muy importante porque eso aumenta nuestro vocabulario y nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico. Pero lo más importante es que cada vez que usted vea a alguien describiendo, usted pueda identificar qué tipo de descripción está haciendo esa persona. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos sobre el tema, ¿verdad?, siempre voy a estar a sus órdenes. Y vamos a estar trabajando en asignaciones, ¿verdad?, que voy a estar subiendo en la plataforma y usted las va a estar recibiendo también en su hoja de tareas. Me despido de ustedes, ¿verdad?, y nos veremos la siguiente clase.